Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Vamos cerrando el año y estamos en nuestra cita de cada fin de semana en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia y Caracol Radio que se llama Caracol Sostenible. Juan Manuel Durán está en la producción periodística. Profesor Gustavo Yepes, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estamos, profe? Buenos días, Gabriel. Buenos días a los oyentes. Bueno, profe. Una COP más, una COP16. En este momento, terminó ayer la COP16 sobre desertificación. Pues yo creo que las conversaciones siempre serán importantes. Los resultados de cómo va el mundo, de cómo avanza la temperatura global, de cómo avanza precisamente esta biosfera y cómo avanza la desertificación, pues nos dice que no es suficiente con sentarnos a conversar, aunque esa es la ruta. Se lo dejo en interrogante. Pues Gabriel, creo que es importante explicar sobre las COP, porque están hablando la 29, la 16, ahora otra vez otra 16, Sí, estamos perdidos en eso. Estamos hablando. Resulta que en el año 92, cuando las Naciones Unidas hace la Cumbre de la Tierra, se hace, digamos, por primera vez como evidente para el público en general que hay un problema ambiental, que antes pareciera que solamente era de interés de especialistas y expertos en los temas, pero esto ya se comienza a ser popular, a ser público. Y los problemas pues también se hacen más evidentes. Entonces las Naciones Unidas, para buscar tratar de resolver este tipo de inquietudes, hace unas convenciones internacionales que son como unos instrumentos para comprometer a los diferentes países para hacer acciones concretas en ciertos temas. Okay. En este caso se hizo dos convenciones. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que son los temas más importantes, y también sobre la biodiversidad biológica. ¿Y qué significa estos acuerdos? Que los países que lo firman, que son de 193 países, generalmente lo firman bastantes, se comprometen a realizar acciones puntuales y para eso realizan las COP. Es decir, son las conferencias de las partes donde se reúnen para ir verificando cuáles son los avances que han tenido al respecto. Pero mire que precisamente en la COP16 de biodiversidad que tuvimos en Cali, en el Valle del Cauca, pues todo el mundo estaba colgado en los compromisos que tenía. Y con la COP, con la conferencia grande de las partes y con las metas a 2030, seguimos todos debiéndole a esos compromisos que se tienen. Estoy de acuerdo que las metas que se tienen que poner siempre son altas, pero es que estamos muy quedados, profe. Sí, en realidad sí, y está bien esta otra. En el 94 se dan cuenta que hay un problema gravísimo de desertificación, especialmente en África. Y eso es un poco lo que usted está mencionando, porque les tengo algunas cifras importantes. Por ejemplo, según el informe de perspectivas mundiales que tiene esta Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación, dice que hasta el 40% de las tierras en todo el mundo están degradadas. La superficie mundial afectada por esta situación es de 15 millones de kilómetros. Haga de cuenta casi todo el Antártico, que es prácticamente un continente. Además, se estima que la degradación aumentará cada año a través de 1 millón de kilómetros cuadrados. Sobre todo en África, que es donde está más preocupante, el 75% del continente tiene tierra árida. Pues además, obviamente, sabemos lo de los desiertos que tienen allá y demás. Y a nivel global, el 46% de la superficie terrestre está clasificada como tierras áridas. O sea, estamos hablando casi de la mitad. Y adicionalmente estamos viendo que cada vez tenemos más sequías y eso también afecta, digamos, a todo el mundo. Esto ha aumentado en un 29% desde el año 2000 y eso afecta, pues, por supuesto, muchas pérdidas económicas y a más o menos unas 1.840 millones de personas que están expuestas a sequías graves y extremas y pues que obviamente los llevan a estar más en la pobreza. Hombre, profe, usted sabe que me gusta siempre poner el papel que tiene el ser humano precisamente frente a la desertificación o desertización también para otros. Y le pregunté a la inteligencia artificial qué podía hacer uno como ser humano. Pues para enfrentar esto se puede uno gestionar de manera sostenible los recursos naturales. Eso incluye el suelo fértil y el agua. Reforestar, señores. Mire, reforestar es hacerlo uno o también contribuir en campañas de empresas, de organizaciones que se dediquen a reforestar. Implementar prácticas agrícolas sostenibles, quienes tengan desde una pequeña finca hasta el campesino que nos está escuchando. Mire, fíjese que todo va, pues por supuesto, tiene relación. Planificar el uso del suelo.
es utilizar el suelo de una manera coordinada, incluyendo la gestión de los recursos hídricos y las actividades agrícolas, el agua principalmente. Habla también de la ganadería. Crear unos centros de servicios rurales que pueden dar acceso a crédito rural, instalaciones de almacenamiento y comercialización, y devolver la naturaleza a las ciudades. Me gusta mucho eso. Las ciudades pueden mejorar la calidad del aire y reducir las necesidades de refrigeración mecánica con bosques urbanos. Fíjese que está también en nuestras manos trabajar con esto. Gabriel, esto es muy importante porque todos tenemos que entender que si bien a veces no está tan cerca ese fenómeno de la desertificación para todos nosotros y la degradación de la tierra, pues sí de alguna manera está estrechamente relacionado con esos grandes problemas ambientales que tenemos, que son el cambio climático y los problemas de la biodiversidad. Por eso se unen, se estrechan muy cercanamente estas tres COP. Bueno. Cambio climático, biodiversidad y desertificación. Bueno, profe, pues ojalá se nos dé algo con estas COP. Siempre hay una luz de esperanza, pero el cambio está en nosotros. Bienvenidos a Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio. El grupo CEP abarca marcas que muchos colombianos conocemos como Imusa, como Samurai, como Tefal, como Crops en nuestro país. Y el grupo CEP recibe la certificación de carbono neutro para su planta de producción en Cajicá. José de León es gerente de esta planta de Cajicá del grupo CEP. José, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Hola Gabriel, buenos días. Encantado de estar con ustedes y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, ¿cuál es uno de los retos de una planta como la que ustedes tienen? Cuéntenos un poco de lo que es esa planta y cómo tener esta certificación de carbono neutro. Bueno, esta planta está ubicada en Cajicá, Cundinamarca. Fabricamos electrodomésticos menores como ventiladores, licuadoras y otros productos pequeños, freidoras de aire también bajo las marcas Imusa, Samurai, Tefal y Krups para Colombia y otros 10 países en la región. Y esto de carbono neutro es un camino hacia la sostenibilidad y hacia el cuidado del medio ambiente muy interesante, en la cual es una certificación que se da a las empresas que logramos reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y así el impacto a la capa de ozono. José, bueno, suena muy interesante todo este tipo de prácticas. ¿Por qué no nos cuentas, sabes un poco cuál es el porcentaje de compensación y cuál es el de reducción? Y también, de paso, ¿qué otras prácticas o estrategias de sostenibilidad tienen? Nosotros el año pasado logramos hacer una reducción de 1.230 toneladas de CO2 a la atmósfera. Es un logro impresionante. Y además, el 99.5% de la energía eléctrica que utiliza la planta para su operación viene de fuentes renovables, específicamente hidroeléctrica. Ok, empezamos a hablar entonces de transición energética. ¿Hacia dónde se han movido ustedes y utilizaban plantas? ¿Qué tipo de combustibles y cómo se han movido a lo eléctrico? Y por supuesto, ¿esto qué costos ha traído y si eso aumenta el costo de operación de la planta? Grupo CEP en su planta de Cajicá ha invertido 10.000 millones de pesos en tecnología, cambiando los equipos con que utilizamos para producir por unos de mucho mayor eficiencia, full eléctrica y de tecnología de punta. En paralelo, aparte de esta inversión, la tecnología que nos llega también nos ayuda a entregar productos de mejor calidad. Entonces no solamente tenemos un tema de cuidado medioambiental, sino también que estamos entregando productos de mucho mejor calidad y certificando nuestra producción como líderes en el tema de cuidado y sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Ah, ok, muy bien. Entonces es muy interesante lo que nos viene diciendo. Y cuéntanos un poquito más acerca de su estrategia de sostenibilidad y también por qué la han hecho. ¿Cuál es esa motivación? La principal motivación que tenemos es, como ya lo dije, ser líderes no solamente en nuestras marcas, en la parte comercial, sino ser líderes en el cuidado del medio ambiente. En Colombia, hoy no hay una norma que regule absolutamente nada en términos de carbono neutro. Sin embargo, nuestra principal motivación es ser reconocidos como una empresa líder que devuelve a la sociedad colombiana parte de lo que recibimos del entorno. Okay. Es la principal motivación.
Bien, pues de eso se trata Caracol Sostenible, de contar estas buenas historias, estos casos de éxito, en este caso del Grupo SEB, con marcas como Imusa, Samurai, como Tefal y como Krups en Colombia, y contar de esta certificación que recibe su planta en Cajicá. Mil gracias, José de León, por estar con nosotros esta mañana. Estamos muy contentos de compartir esto con ustedes. Muchas gracias por el espacio y esperamos poder seguir conversando con ustedes de este tema tan increíble que es la sostenibilidad. Gracias, Gabriel. Entretenimiento sostenible. Bien, esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Y estamos con el chef Jorge Rauch. ¿Por qué? Porque desde hace ya varios años, él nos va a contar desde cuándo, pues estamos hablando desde cómo desde la industria gastronómica también nos estamos preocupando por el planeta y de eliminar, o de más bien controlar, algo que fue una plaga, una pandemia, que es el pez león. Chef Rauch, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está, Jorge? Bien, divinamente encantado. Bueno. Encantado de estar con ustedes. Yo sé que ha contado muchas veces esta historia del pez león, pero queremos seguirla contando y queremos saber también cómo ha evolucionado eso de enfrentar esa plaga, esa pandemia del pez león, cómo llevarlo a la industria gastronómica, pero cómo además volverlo sostenible ayudando a comunidades, Jorge. Bueno, ya esto lleva, creo que más de 10 años, ¿no? Sí. Lleva más de 10 años. Esto arrancó un día en mi restaurante en Panamá. Un cliente me dijo que era abuso y que él cazaba pez león, que me lo iba a traer, que era un pescado delicioso, que sabía langosta y que era una plaga. Y bueno, al otro día yo me fui, nunca me lo trajo, pero yo me quedé con eso en la cabeza. Unas semanas después me pidieron una cena para Conservación Internacional, que es la Fundación del Medio Ambiente, en Cartagena, y para la junta directiva. Y bueno, la junta directiva era el dueño de Walmart, la dueña de Apple, la viuda de Steve Jobs, era un montón de billonarios, una gente impresionante. Entonces a mí se me ocurrió con Fabio Arjona, que era el director de Conservación Internacional, cómo sorprendemos a estos tipos, y decidimos darles pez león. Y no les contamos que habían comido sino hasta que se lo comían, porque si les contamos todos eran vegetarianos. O sea, no se hubieran atrevido, pero fue un suceso, a todos les encantó la historia. Y ahí empieza toda esta travesía con el pez león. Nos tocó trabajar un montón para que el Ministerio del Medio Ambiente entendiera de que esto era una plaga, porque al principio estaba prohibido su consumo. Y bueno, logramos generar esta campaña fantástica. ¿Qué es el pez león? El pez león es un animal que es nativo del sur Pacífico asiático y que por alguna razón terminó introducido en el Mar Caribe. Como los pescaditos del Mar Caribe no lo conocen, no saben que él es un depredador, y como tal empezó a comerse a todos los pescaditos en los arrecifes de coral. Cuando se acaban los pescaditos en los arrecifes de coral, los pescaditos se alimentan de algas, y si no hay quien se coma las algas terminan matando los corales. Entonces es una plaga terrible que está en todos los arrecifes de coral del Mar Caribe. En junio del año pasado estuve en Turquía y estuve comiendo en el restaurante de un amigo, que es un chef muy famoso, y estaba vendiendo pez león porque ya la plaga llegó hasta allá. O sea que esta es una plaga que está casi que en todo el mundo y que es muy complicada. Jorge, pero han tenido una perspectiva muy innovadora de abordar un problema, ofreciendo, digamos, una solución también de ingresos a las comunidades pesqueras locales. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo lograron superar esto? Porque implica costos importantes, ¿no? Los materiales necesarios para poder pescarlos, y ustedes pudieron, digamos, superarlo con mucha creatividad. Pues la parte creativa, donde yo puedo ayudar, donde hemos hecho toda una labor, es enseñándole a la gente de que el pez león es delicioso, que es una plaga y que se debe comer. Una solución gastronómica a un problema del medio ambiente. Y eso es lo que nosotros logramos. Ya el tema con las comunidades y todo eso es un tema que corresponde más al gobierno, y donde tuvimos relativo éxito al principio, pero eso se ha quedado un poco atrás. Uh-huh. Y pues aquí yo cuento lo bueno y cuento lo que no es tan bueno, porque yo como chef, como figura, lo que puedo es contar el problema
hacerlo que la gente lo conozca y después de eso pues entregarle a las autoridades para que ellos aprovechen de este problema para ayudar a las comunidades. Jorge, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Si usted va a Cartagena, si va a las Islas del Rosario, ya no consigue pez león, porque en esos arrecifes de coral ya lo han pescado todo. El tema es que el pez león está en todos los arrecifes de coral. Entonces es un tema que hay que abordar no solamente en esas zonas, sino en todas las zonas del país. Y es algo que hace falta que le pongan más cuidado el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que son los encargados de que esto no sea un problema. En este punto, habiendo sido nosotros pioneros con el tema del pez león, yo creo que ya hay países que están un poco más avanzados aún que nosotros. Jorge, hace muchos años pues no estábamos hablando de sostenibilidad, no estábamos tan pendientes, no sé, a través de su restaurante. ¿Cómo ha cambiado su visión en los últimos años del mundo? El cómo hacer unos menús y tener un restaurante, tener una industria gastronómica que sea mucho más sostenible de lo que se hacía antes. ¿Qué cambio ha tenido usted también como persona, como chef, como negociante, como comerciante? Lo más importante, yo creo, es que hay que comprar local, y no solamente hay que comprar local, sino hay que comprar regional. Uh-huh. Hay muchos de los productos que tenemos en los restaurantes que son de productores pequeños, de campesinos, a los que se les compra directo, lo que es muy chévere. Yo hice otra campaña también, esta la hice con el PNUD, antecitos de pandemia, con Montes de María. Montes de María es una zona de Colombia que ha sido muy golpeada por la violencia. En la época de la violencia sufrieron mucho. ¿Qué es lo que pasa? La gente migró. Llegó el Tratado de Paz, hubo un poco de esperanza de que las cosas iban a mejorar y la gente volvió. ¿Por qué termina la gente metida en la guerrilla? Porque los ingresos de su trabajo no son suficientes para subsistir dignamente, ¿sí me entiende? Entonces hicimos una campaña que también se ganó muchos premios de publicidad, que se llama Productos de la Paz, con los frijoles de Montes de María. Montes de María tiene una variedad de frijoles impresionante. Y la idea de la campaña es encontrar la forma de encontrar productos que tienen un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado de los frijoles de Montes de María? Son dos cosas. La primera, el producto es único y espectacular. Y la segunda es la historia que hay detrás del producto. Además de esto, lo que se busca también es que los campesinos logren negociar directamente con los restaurantes, con los supermercados, por intermedio de fundaciones, porque muchas veces lo que pasa con las comunidades, con los productores, con los campesinos, es que terminan entregándole la mayoría de su riqueza al intermediario. Ajá. Entonces yo creo que gran parte de la solución del país y de la paz está en encontrar fórmulas para que el productor pueda saltarse un poco ese intermediario que se queda con la riqueza y ganar suficientemente bien para no tener que buscar la plata en la droga o en la guerrilla o en otro tipo de cosas. Pero Jorge, aquí hay algo muy interesante que le puede interesar a los empresarios. El participar en estas iniciativas, el tomarse el tiempo, digamos, de hacer esos proyectos para ir hasta esas comunidades, ¿es para usted rentable? ¿Es un buen negocio o lo hace usted simplemente por pura vocación de ayuda? No, ¿qué va? Para mí eso es una vocación. Ajá. Esto a mí me cuesta plata. Claro. Y no me importa. Porque yo creo, pues, o sea, yo soy una persona afortunada y yo creo que uno tiene que devolver un poquito. La promesa que yo me hice cuando empecé a trabajar con el tema del pez león es que yo nunca iba a ver un peso de esa vaina. Que eso nunca podía ser un negocio para mí. Y yo creo que eso es algo bonito y es algo que todo el mundo debe experimentar. Ayudar un poco. Y ayudar no necesariamente se trata de uno girar un cheque a una fundación, sino de entregarle un poco de tiempo y de cariño a las cosas sin esperar nada a cambio, ¿no? Jorge, cuando vemos MasterChef y tuvimos la oportunidad de estar hace un par de semanas en el Banco de Alimentos de Bogotá, pues vemos asociaciones a través de los bancos de alimentos. ¿Cómo se trabaja ese entre comillas, desperdicio de los restaurantes? ¿Cómo funciona en el caso suyo? Bueno, la política mía es que se debe utilizar todo el producto, ¿no? Ok. En el pasado, y muchos restaurantes lo que hacían era entregarle a la comida al personal todas las sobras.
Entonces, lo que no comemos para los clientes, todo lo que sobra se lo damos al personal. Y bueno, eso es válido porque no se bota la comida, pero lo que tratamos hoy día es de que todo lo que compramos se utilice para entregarle al cliente. Si compramos una cebolla, todo lo que es de la cebolla o del apio o de la carne, todo lo utilizamos en preparaciones para el cliente, y lo que hay que darle al personal es una comida que se compra especialmente para ellos, que es fantástica también. Entonces es aprender a utilizar todo el producto. Esa es la idea. Comprar regional, utilizar el producto completamente, no desperdicio. Y creo que es una gran idea que tiene que ver mucho con lo que aquí nos dice siempre nuestro profesor Gustavo Yepes. Hombre, el sobreconsumismo, el comprar de más, el desperdicio de los alimentos. Creo que aquí Rausch nos muestra un gran camino precisamente, y eso lo da también los años de experiencia. Claro, y aquí nos está mostrando... Mire que ese problema, como muchos otros, tiene una solución gastronómica. Ajá. Porque la gente en sus casas, o incluso la gente en los restaurantes, desperdician comida no porque quieran botar, sino porque porque no saben qué hacer con ella. Ajá. No saben cómo utilizar completamente un producto, no saben cómo utilizar completamente un animal o un vegetal, y eso es lo que hace que termine habiendo, al final de cuentas, un desperdicio que no debería existir. Ustedes saben más que yo de cifras, pero la cantidad de alimentos que se desperdician en el mundo... No, ya nos va a dar la cifra el profe. Es absolutamente absurda. Una parte se desperdicia equivocadamente en la cadena de distribución, pero otra parte importante se desperdicia también por una subutilización de los productos en los restaurantes, en las casas, en todo lado. Sí, no, iba a traer un meme que recientemente vi en redes sociales, que las cocas, los Tupperware, es lo que utilizamos para guardar la comida que no nos comemos, ponerla en el refrigerador hasta que se dañe. Para botarla. Exactamente. Porque producimos comida para más de 10.000 millones de personas todos los días. ¿Me repite la cifra? 10.000 millones de personas todos los días producimos comida, sí, pero tan solo 8.000 comen porque 2.000 no comen lo suficiente o incluso no comen. Imagínense. O sea que hay un problema de diseño, como está diciendo Jorge, muy importante. Como en cualquier producto, de alguna manera no está preparado para diseñarse que no tenga desecho. Y eso es lo que tenemos que comenzar a aprender, y eso es un mensaje muy interesante. Es una solución gastronómica que les dejo ahí en sus cabezas para que se les ocurra qué hacemos. Pero nos tiene que dar clase, Jorge. Sí, el asunto es que ¿qué hacemos? Bueno, ese es el problema. Sí, sí, nos tiene que enseñar. Bueno, ustedes que son los medios de comunicación, píntenla y la dibujamos. Listo. La coloreamos. Bien. ¿Por qué no? De verdad que es un tema que tiene una solución gastronómica. Incluso yo ayer estaba haciendo un poco de contenido para mis redes sociales y hice una receta con lo que me sobra de la nevera. Entonces, porque no se trata de que aprendamos, ¿no? Porque yo también puedo agarrar lo del topper y regalárselo a alguien que se lo coma. Ajá. Si quiero regalarle a alguien algo para que se lo coma, pues lo compro y se lo regalo. Lo que yo quiero es que aprendamos a utilizarlo todos nosotros mismos. Pues y con eso... Nada, es que además eso es como cualquier negocio. Si uno no utiliza todo el producto de su restaurante, si uno no sabe manejar el costo, pues no gana plata. Y eso mismo se traslada a las casas de familia. En la medida que aprendamos a utilizar los alimentos completos, vamos a ahorrar un montón de billetes. Bueno, pues aquí cogemos la caña, la pintamos y vemos cómo vamos a colorear esto. Me parece muy bueno. Ahí se la dejo. Es que esas cifras de alimentación, de lo que se desperdicia en el mundo, son muy preocupantes. Bueno, pues frente a ese discurso, aquí también le cogemos el cachete, Chef Rausch. Mil gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible y gracias por compartir. Creo que nos deja además, no estuvimos, me quedo mucho más allá del pez león, me quedo mucho más allá de los Montes de María, me quedo más allá en que ser sostenible es colaborar con este planeta, pues va mucho más allá de unirme a grandes organizaciones, que es válido, pero sí es sensibilizarnos y mirarnos al espejo y decir qué puedo hacer yo. Y aquí hay una, así que cogida de cachete, Chef Rausch, un abrazo. De eso se trata, no solamente de visualizar un problema específico, sino con las cosas que uno muestra y enseña, es enseñarle a la gente a pensar. Eso. Sobre el planeta, sobre el medio ambiente y sobre todo eso. Me encanta haber estado con ustedes y siempre a la orden con lo que ustedes quieran. Un abrazo, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Ya regresamos con Caracol Sostenible.
Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Bueno, nuestro productor periodístico Juan Manuel Durán estuvo en Nariño, estuvo en Pasto, viendo qué pasa con los residuos sostenibles, cuál es esta buena relación y esta buena práctica que hay allá. Juan, buenos días. Estamos con Caracol Sostenible en Pasto, en el departamento de Nariño, en el Centro Inteligente de Gestión Ecológica, con Ángela Paz, su directora. Bienvenida a Caracol Sostenible. Muchas gracias y bienvenidos, y los espero por acá a todos para que visiten el Centro Inteligente de Gestión Ecológica. Empecemos hablando de eso. ¿Qué es el Centro Inteligente de Gestión Ecológica? ¿Cuál es la diferencia con un relleno sanitario o con uno de esos parques que conocíamos como los sitios de disposición de las basuras? Bueno, hoy estamos acá en Pasto porque definitivamente somos un referente a nivel nacional. Específicamente lo que tú mencionas. Hace muchos años lo que veíamos en las ciudades es un botadero. Este concepto migró a un relleno sanitario que era ya un botadero que empieza a cumplir con una normatividad, empieza a tener unos lineamientos y unos requisitos. Luego el relleno sanitario se transforma a un parque tecnológico ambiental. Y hoy estamos en el lanzamiento de que este concepto vuelve a evolucionar y se convierte en un centro inteligente de gestión ecológica. ¿Y qué es eso? Eso es desarrollar la actividad misional en el tratamiento adecuado de los residuos sólidos ordinarios, cumplir con todos sus procesos, con toda su normatividad, pero empezar a agregar unos valores adicionales. ¿Cuáles son esos valores agregados? Esos valores agregados son, uno, la biodiversidad. Y esto toma una relevancia importante porque es cómo garantizamos que el ecosistema en el cual se opera y en el cual tenemos estos procesos de tratamiento de residuos sólidos ordinarios, que comúnmente la gente dice, no, eso es contaminación, están contaminando. Pero el demostrar que cómo garantizamos que el ecosistema se mantiene, que el ecosistema no genera impacto a pesar de la actividad que se hace, pues es el mejor indicador de que la tarea se está haciendo de la manera adecuada. Nosotros aquí tenemos dentro de nuestro tema de biodiversidad la caracterización de 75 especies de aves, 22 especies de mamíferos, todo un despliegue en el tema de flora y forestal, todos los programas de conservación y los programas de protección, y obviamente el hacer estas mediciones y el de ratificar que estamos garantizando que el ecosistema se mantenga, pues es uno de los mejores indicadores de biodiversidad. Ahora bien, el desarrollo adicional de tecnología, de innovación y de incursionar en nuevos proyectos tecnológicos es un tema que empieza también a generar relevancia dentro de lo que es un centro inteligente de gestión ecológica. Voy a mencionar dos que son muy importantes. Uno es nuestra planta de biogás. Nuestra planta de biogás captura y quema el metano y lo convierte en CO2, que es un gas casi que 20 veces menos contaminante. Este proyecto entra dentro de los proyectos de descarbonización que tenemos, y al igual que nuestra planta de RCD, nuestra planta de residuos de construcción y demolición, nos permite valorizar lo que antes se considera un residuo. Es un residuo que ya no tenía importancia, hoy se convierte a nosotros en materia prima. Te me estás yendo adelante, Ángela, porque nosotros acabamos de hacer un recorrido justamente por todo este lugar, y uno de esos atractivos para mí fue justamente ese. Hay un problema no solamente aquí en Pasto, sino esto es a nivel nacional. Personas que de pronto realizan una obra, arreglan la cocina, derrumban una pared, hacen algún tipo de arreglo en su casa, y esos desechos estaban llegando a los ríos, estaban llegando a algunos potreros. No sabíamos a dónde estaban llegando, pero ustedes los están cogiendo, los están convirtiendo en materia prima para nuevamente darle una nueva vida. Hablamos ahí de una circularidad completa. Exactamente, ahí empezamos con proyectos de circularidad completa, porque entonces tomamos ese residuo, lo convertimos en materia prima, lo transformamos y lo vinculamos nuevamente al sector de la construcción, en bloques, en adoquines, que obviamente vuelven a ser útiles para la sociedad. Entonces esa es la economía circular, y es otro de los proyectos importantes que hacen que hoy seamos un centro inteligente de gestión ecológica. Sigamos hablando de biodiversidad, porque aquí en el lugar en el que estamos, en este centro inteligente, son 100 hectáreas, pero solamente 25 están dispuestas para lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Las otras 75, ¿para qué son? Importantísimo. De estas 100 hectáreas que tiene el centro,
25 son para todas las actividades del tratamiento de los diferentes residuos ordinarios, peligrosos, biosólidos que tenemos. Y las otras 75 son netamente de conservación. ¿Por qué? Porque el tema de biodiversidad es importantísimo para nosotros. Esto hace que seamos coherentes con nuestro propósito, coherentes con lo que hemos venido diciendo y coherentes con ese deseo de ser los líderes en la transformación ecológica. Este centro inteligente de gestión de residuos, pues no solamente, como ustedes lo han escuchado, no solamente es para traer los residuos de aquí de Nariño y de municipios aledaños a la ciudad de Pasto, sino que además también está entregando todo eso en materia de educación, de gestión de residuos, de circularidad, pero ustedes también están en un programa llamado Green Up. Hablemos de eso, de qué se trata, en qué consiste. Green Up es la planeación estratégica que nosotros tenemos. Esa planeación estratégica principalmente tiene un objetivo y es buscar de manera acelerada convertirnos en los líderes de la transformación ecológica. Y el crear los centros inteligentes de gestión ecológica es uno de los, digamos, de los pasos que nos van a llevar a eso, acompañado de todos los proyectos de economía circular que podemos implementar y acompañado de todos los proyectos también de descarbonización, descontaminación y regeneración de recursos que podemos implementar desde las diferentes unidades de negocio a todas las regiones del país. Pues Ángela, paz, estamos aquí en paz con la naturaleza, con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Encantados de conocer este centro inteligente y por supuesto invitemos también, este lugar está abierto para que puedan venir las personas libremente a hacer el recorrido que hicimos hoy. Está abierto, totalmente disponible, solo tenemos que programar el recorrido y lo podemos hacer. Ahora bien, me preguntaban, ¿y hay que pagar? No, es gratuito. Buenísimo. Es gratuito que podamos hacer ese recorrido. Han venido de muchas ciudades de Colombia, nos visitan de Ecuador, tenemos muchos visitantes internacionales también porque somos un referente. Entonces las puertas abiertas para todos ustedes, quienes nos quieran visitar, bienvenidos. Ángela, bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Tenemos muchas conversaciones pendientes y bueno, vamos a seguir trabajando por la sostenibilidad. Que así sea, todos por la sostenibilidad. Muchas gracias. Continuamos con Caracol Sostenible. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, una alianza con la Universidad Externado de Colombia. ERM es la firma consultora en sostenibilidad más importante que hay en el mundo. Alejandro Duarte es su country manager para Colombia y está hoy en Caracol Sostenible. Alejandro, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Gabriel, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, todo muy bien. Bien, queremos conocer precisamente el informe de Sustainability Leaders 2024. ¿De qué se trata este informe y cuáles son las principales conclusiones que trae? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Esto es un reporte que hacemos en asocio con GlobeScan, una firma muy importante para hacer sondeos. Y es un informe que hacemos a nivel global. En este caso tuvimos la participación de casi 500 líderes muy reconocidos a nivel global en más de 60 países. Y lo que hacemos es una serie de preguntas para poder identificar cuáles son los temas más importantes en este momento en la agenda de sostenibilidad en el mundo, cuáles son las compañías del sector privado que están liderando en términos de sostenibilidad a partir del impacto que ocasionan, cuáles son las organizaciones no gubernamentales también que están teniendo una huella muy importante y cuáles son aquellos temas que vemos que no están teniendo el progreso que se buscaría. Alejandro, ¿por qué no nos cuentas un poco para que nuestros oyentes sepan qué es ERM y adicionalmente si han hecho foco especial en la región o en Colombia? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, nosotros como compañía somos la firma de consultoría en sostenibilidad más importante del mundo y somos catalogados como la firma, digamos, de mejor desempeño a partir de la voz de los clientes y con mayor presencia a nivel global. En Colombia tenemos el placer de estar acompañando a distintas organizaciones desde hace más de 15 años y digamos que a lo largo de este camino pues hemos tenido también la oportunidad de venir acompañando tanto a nivel local como a nivel regional, hablando de Latinoamérica, y a nivel global el desarrollo de políticas también que promuevan el desarrollo sostenible de las distintas operaciones para el beneficio y el bienestar de todos nosotros, los habitantes del planeta Tierra. Volvamos entonces con los principales hallazgos de este informe de los líderes del 2024. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la principal preocupación? Pues mira, Gabriel, se han visto unos resultados muy interesantes. Lo primero es que todos los líderes concuerdan
en que el tema más relevante de la agenda en este momento está alineado al cambio climático. Sigue siendo el tema de mayor relevancia e interés, digamos que a nivel transversal, pues por uno, los impactos que viene ocasionando ya y todas las conexiones que tiene el cambio climático sobre distintos temas. Lo segundo es que han visto también un progreso muy importante en los temas regulatorios y reconocen que gracias a las distintas regulaciones que se vienen generando en las distintas geografías, pues se ha visto un progreso y un mayor compromiso de las organizaciones y un mejor entendimiento de cuál es el propósito de integrar la sostenibilidad a sus estrategias para darle resiliencia a los negocios. Y hay otro tema también que ha llamado mucho la atención y es que en algunas regiones del mundo, particularmente en Norteamérica, se ve un incremento a la resistencia de la transformación o a la transformación hacia la sostenibilidad. Allí, digamos que se incorpora o se identifica también un papel relevante de los asuntos políticos, pero es una geografía en donde no se ha visto el progreso que sí se ha visto en otras jurisdicciones. Entonces, reconocemos que, por ejemplo, las compañías o la compañía identificada como de mayor liderazgo en el mundo en términos de sostenibilidad es Patagonia, una compañía dedicada a generar artículos de vestir y maletines y demás. Vemos que el país o los países que mayor progreso tienen en la transformación como país en general, no solamente en temas regulatorios, son los países nórdicos liderados por Suecia. Y vemos también que la organización no gubernamental que lidera a nivel global en común acuerdo de todos los líderes es WWF. Alejandro, ¿tenemos alguna información de Latinoamérica o de Colombia en particular sobre cuáles son esas empresas más reconocidas u organizaciones? Claro que sí. Mira, en Latinoamérica se ve una gran oportunidad y principalmente en dos temas. Uno, la riqueza de la biodiversidad que existe a lo largo del continente y el gran valor y capital que esta naturaleza traduce para los países que hacemos parte de esta región. En particular para Colombia, eso es uno de los temas más relevantes, la riqueza y la biodiversidad. Otro tema que es muy importante a nivel de la región y también para Colombia es la oportunidad que tenemos para contribuir en la transición energética en términos de renovables. En la región se identifican varios países con potencial muy alto en términos de generación de energía a partir de las energías de recursos renovables. Y en Colombia no tenemos, digamos, o no somos la excepción. Tenemos una gran oportunidad en términos de solares y de viento en tierra y costa afuera. Y creo que eso permitiría a nuestra matriz energética tener una mayor resiliencia también. Ya todos vimos el impacto de Niño y de las fuertes olas de calor que afectan la disponibilidad del recurso hídrico, así que tener otras fuentes de recursos para poder complementar la generación de energía es una gran oportunidad. Alejandro, estamos revisando muchos estudios que se están presentando recientemente para saber un poco cómo ha avanzado la sostenibilidad, qué está pasando en el mundo y específicamente en nuestro país, cómo las empresas se han comprometido y ustedes con la experiencia que tienen en estos estudios y en sus actividades de consultoría, ¿qué nos podrían decir? ¿Cómo ven la sostenibilidad empresarial en este momento en el mundo y en nuestro país? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros vemos que hay un enorme interés y cada vez un mayor entendimiento del valor que la sostenibilidad agrega para el negocio. Digamos que ya la sostenibilidad dejó de ser un elemento tal vez filantrópico o de pronto opcional. Hoy en día un primer avance concreto que hemos visto es que se reconoce que la sostenibilidad agrega y hace parte integral de la oportunidad para generar valor a las compañías. Lo segundo es que a través de la sostenibilidad, de incorporar la sostenibilidad al interior de las estrategias o hacerlo parte de la estrategia corporativa de las compañías, se identifica que los negocios hemos identificado que los negocios han logrado mayor resiliencia
mayor crecimiento y posibilidad de diversificación, y adicionalmente han mejorado la reputación de las compañías. Y en tercer lugar, podría decir que en Colombia, y con mucha alegría, tenemos organizaciones que lideran en Latinoamérica. Indiscutiblemente tenemos compañías con presencia en distintos países a lo largo de la región, en donde su matriz pues está en Colombia, y son compañías que son ejemplo y líderes en cada uno de sus sectores. La pregunta podría ser muy obvia, pero ¿cuál es la importancia, ya empresarialmente, de la reputación de una compañía? ¿Por qué invertir en esa reputación es importante para una compañía hoy? Gracias, Gabriel. Pues mira, definitivamente yo creo que hay varios casos de estudio en donde se ha identificado que la reputación pues definitivamente genera la oportunidad de sobresalir en el mercado. Y si uno cruza la reputación con la sostenibilidad, definitivamente uno básicamente tiene o está asegurando su existencia hacia el futuro. Cada día las sociedades y sobre todo las generaciones más jóvenes están demandando que los productos sean más amigables con el medio ambiente, generen un mayor valor a las poblaciones en donde se producen y se generan. Entonces seguramente ustedes un ejemplo han escuchado de organizaciones que han tenido inconvenientes por las condiciones laborales en las cuales se producen los productos que ellos comercializan. Solo el hecho de identificarse eso ha generado un detrimento de las ventas en distintas geografías donde esa compañía existe, y obviamente ha ocasionado pues un detrimento al negocio. Dicho eso, pensando de manera sostenible, pensando en agregar valor, en contribuir no solo a las finanzas propias de la organización, sino a todas las partes interesadas, a sus inversionistas, a las comunidades en donde se desarrollan las actividades y a los clientes finales a través de generar valor, información, conocimiento, en fin, las compañías están teniendo un mayor incremento de su negocio y, de nuevo digo, se están asegurando su existencia a mediano y largo plazo. Yo tengo una inquietud, Alejandro y Gabriel, porque, digamos, me llama mucho la atención los resultados y todos estos ejercicios que son muy interesantes para medir los avances que tenemos al respecto. Y vemos que cada vez las compañías están más comprometidas y hacen más esfuerzos. Sin embargo, me preocupa, y no sé cuál es tu posición, Alejandro, porque seguimos como seguimos. Es decir, el clima sigue subiendo, no ha reducido ni un poquitín en todos estos años. Estamos viendo que más o menos 100 empresas en todo el mundo son las que generan el 70% de las emisiones de CO2 y tampoco se reducen para nada. A pesar de todos estos esfuerzos que se hacen en reputación y advertencias, pues las compañías siguen produciendo en países donde generan violación de los derechos humanos de manera flagrante. Y entonces me preocupa que haya una especie de contradicción muy seria al respecto, porque no vemos un poco los avances que tanto estos tipos de estudios resultan, ¿no? Pero yo veo ahí el vaso medio vacío, antes de que responda Alejandro, porque yo veo en que si no se hiciera todo esto sería peor. Entonces yo veo el vaso medio vacío, medio lleno frente a lo que usted ve medio vacío. No sé, Alejandro, ¿qué opinas? Completamente de acuerdo. Creo que hay un gran progreso, y una de las menciones que se hacían hace un momento es solo el hecho de poder tener estas conversaciones en donde ya identificamos que hay organizaciones que no están alineadas con el respeto de los derechos humanos, en donde hay una conciencia general sobre la necesidad de generar, digamos, de revertir los efectos del cambio climático actualmente. La importancia de la naturaleza dentro de esta ecuación, en fin, eso ha demostrado un gran avance y un progreso. Concuerdo en que de todas maneras debemos, todos los que tenemos la posibilidad de seguir contribuyendo, pues empujar con mayor velocidad y comprometernos con todas las acciones que muchas veces, y es algo que hemos visto, a veces se considera que lo que yo hago no suma y a nivel individual tal vez no cuenta. Es decir, bueno, es que realmente el que puede ocasionar el cambio es ese que es grandísimo o algo así, pero en realidad cada acción de cada uno de nosotros suma, y eso es muy importante, y tener la conciencia es muy importante.
Muy bien, pues es Alejandro Duarte, el Country Manager, el representante para Colombia de ERM, una de las consultoras más importantes del mundo en materia de sostenibilidad. Alejo, bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Qué bueno poder compartir tantas cosas de sostenibilidad y bienvenido siempre para contar estas buenas historias y buenas prácticas. Gabriel, muchísimas gracias por recibirme. Un saludo a ustedes y que tengan muy feliz resto de día. De lo absurdo a la reflexión. Muy bien, de lo absurdo a la reflexión, profe. Estamos en época navideña, en época de regalos. ¿De qué vamos a hablar? Pues por supuesto, Gabriel, usted lo ha anticipado, tiene que ver con esa paradoja del consumo excesivo que tenemos en la Navidad. O sea, los regalos de ustedes me los ahorro. Le bajo la vaina, evito el consumo excesivo, entonces mejor nos quedamos quietos. Bueno, busquemos alternativas. Bueno. Busquemos alternativas porque, como usted lo dice, la Navidad pues es una temporada como de generosidad, de celebración, y todo el mundo está compartiendo regalos, almuerzos y todo ese tipo de cosas. Pero aquí surge un problema importante, especialmente relacionado con el objetivo número 12, de producción y consumo responsable. Porque si bien esta temporada promueve la economía en el corto plazo, genera unos problemas serios para el planeta. Vienen algunos datos. Según las Naciones Unidas, 2.240 millones de toneladas de residuos sólidos en el mundo se están generando en esta temporada y se recicla solo el 13.5% de esta cantidad. Y se espera que si no cambiamos estas tendencias se pueden triplicar para el 2050. Y esto en Navidad se convierte prácticamente en un despilfarro. Se estima que el gasto en compras navideñas en el año 2023 alcanzó los 1.4 billones de dólares solo en Estados Unidos, que es un país pues muy consumista, como sabemos. Por ejemplo, solamente el uso de papel de regalo contribuye significativamente a residuos con más de 227.000 millas de papel desechado anualmente solamente en el Reino Unido. Y en Colombia, más o menos estamos hablando, los gastos navideños son más o menos el 13% del total de los gastos del año. O sea, la gente los concentra un poco ahí. Acumula un 25% de las compras de vestuario de todo el año. Y pues quienes más venden son las tiendas por departamento, seguido de restaurantes, combustibles y transporte. Entonces eso es como evidente para todos que las prácticas culturales navideñas, que están profundamente arraigadas además, desafían los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible. Entonces vamos a tener que buscar cómo irlo resolviendo, como la que usted preguntó. ¿Le voy a regalar a mis compañeros algo? Sí, no, yo creo que voy a... Mi respuesta es que sí, por favor. Voy a ayudar. Tengo que ser coherente, no me meta en la sección de lo absurdo a la reflexión aquí, no, yo tengo que ser coherente con lo que usted dice, profe, pues, ¿qué hacemos? Pues la pregunta sería si podemos dirigirnos hacia un consumo más consciente y sostenible. Entonces, no sé, por ejemplo, si nos podía regalo, pero un regalo más sostenible, por ejemplo. Tenía que buscar en alternativas que cambien las envolturas, por ejemplo, o que tengan productos que tengan economía circular, o que nos inviten a la conciencia. No sé, ¿por qué no darnos un regalo de un curso de sensibilización o algo así por el usted estilo? Lo necesita, profe. También podemos apoyar regulaciones. Digamos que creo que entre todos podemos buscar un poco el cambio de esa mentalidad y mantener nuestras costumbres y nuestra cultura, pero teniendo cuidado con el medio ambiente. Le voy a regalar la película El Grinch de la Navidad. No mentiras, profe. Muy bien, pues siempre hay un absurdo, siempre hay algo que nos lleva a la reflexión para hablar de sostenibilidad aquí en Caracol Sostenible, en nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia, que vuelve el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol Radio.